Un hombre necesitaba recaudar dinero para comprar los medicamentos que su nieto necesitaba para sobrevivir. Por eso decidió vender la motocicleta que había guardado durante años. La motocicleta que guardaba todos sus recuerdos. Esa motocicleta era el último recuerdo que le quedaba de su compañera Camille. Durante 40 años habían viajado juntos por las carreteras rurales de Francia, la costa y las laderas de las montañas. Y ahora esos recuerdos estaban a punto de desaparecer. 2 semanas después, ocurrió algo inesperado. En un tranquilo pueblo de la Provenza, el ruido de 200 motocicletas rompió el silencio de la mañana y llenó las calles desiertas. El chirrido de los frenos, los saludos desde los cascos y el humo denso pero cálido que salía de los tubos de escape. Todo era para él. Hola a todos. Bienvenidos a Chilger. Si están listos, podemos empezar. Frank Dawson era un mecánico de motocicletas jubilado de 68 años. Tras pasar muchos años en el ejército francés, se mudó con su esposa al pueblo de Lacoste, en el sur del país. La vida sencilla pero llena de amor que compartía con su esposa Camille era su mayor tesoro. Camerache era bibliotecaria en la escuela. No le interesaban las motos, pero con el tiempo aprendió a amar las carreteras, el viento y la libertad que le proporcionaban. Frank iba todos los días a las 6 de la mañana al garaje de piedra que había detrás de su casa. El interior del garaje parecía un museo y ofrecía una mirada al pasado. Allí, bajo la luz de neón, se encontraba una Harley Davidson de 1987. En el depósito de gasolina aún se veía una pequeña abolladura de aquel tormentoso verano en Provenza. En el lado izquierdo, una pegatina descolorida por el sol recordaba sus viajes a Sturgis de hacía unos años. La chaqueta de cuero marrón de Camille llevaba años colgada en la pared lateral. En las mangas aún se veían las marcas de los brazos de Frank alrededor de su cintura. Frank iba allí cada mañana solo para escuchar el ruido del motor por última vez. Ya no tenía a nadie con quien montar, por lo que había perdido el valor para hacerlo. Aquella mañana, mientras Frank seguía con su rutina habitual, de repente oyó una voz detrás de él. «Abuelo, ¿por qué vienes aquí cada mañana?» Al darse la vuelta, vio a su pequeña hija Lily, de pie en la puerta con su pijama rosa. Lily, de 8 años, pasaba mucho tiempo con su abuelo últimamente porque su padre, Jake, trabajaba en el turno de noche en una fábrica de Lyon. Frank sonrió levemente. «Solo quería comprobar que todo estaba bien, cariño». Lily se acercó lentamente a la moto. Con sus manitas, tocó con cuidado el sillín. Aunque no sabía exactamente por qué, sentía que esa moto era muy especial para su abuelo. Para él, era mucho más que una simple máquina. Era parte de la historia de su familia, un vínculo, un símbolo de amor. Pero aquella mañana Frank tenía el rostro serio porque, en unas horas, se vería obligado a vender la moto que albergaba miles de recuerdos. El medicamento que salvaba la vida de Lily era necesario para un nuevo tratamiento que no cubría el seguro médico. La elección era clara. O se aferraba al pasado o salvaba el futuro. «Papá, mi abuela montaba en moto contigo». No. Frank tenía un nudo en la garganta. Los ojos de Lily brillaban con curiosidad, pero su voz sonaba inocente. «Sí, cariño». Durante 30 años, cada fin de semana, su voz temblaba ligeramente. Tragó saliva. Lily se acercó a su abuela con admiración infantil. Frank la levantó con delicadeza y la sentó en el asiento trasero, donde Camille había estado sentada durante años. Mientras la niña se sentaba, la mente de Frank se sumergió por un momento en el pasado. Imaginó el rostro sonriente de Camille, su risa y sus brazos alrededor de su cintura. El tiempo se detuvo por un instante, pero esa imagen tranquila no duraría mucho. Cuando se oyó otro ruido de motor en el garaje, eran casi las 7 de la mañana. Jake había llegado. Cuando Frank vio la cara de su hijo, supo inmediatamente que algo iba mal. Jake tenía ojeras, el pelo revuelto y los hombros caídos. El hombre de 34 años parecía haber envejecido 5 años en una noche. Cuando Jake lo llamó a la cocina, Frank estaba preparando el desayuno de Lily, como cada mañana. Cuando se sentaron a la mesa, reinaba el caos habitual. Los registros médicos, recetas, documentos del seguro y resultados de pruebas de los últimos 6 meses se amontonaban.
Papá, tenemos que hablar, dijo Frank respirando hondo. El tono de voz de su hijo anunciaba una tormenta inminente. El doctor Patterson quiere aumentar la dosis de la medicación de Lily, dijo Jake. Frank respondió, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Pero la dosis ya no es suficiente. La medicación le está dañando los músculos. Necesitamos una fórmula más potente para evitar daños irreversibles. Frank se quedó paralizado. Ya sabía lo que iba a pasar. 14 euros por 6 meses de tratamiento. El seguro médico solo cubría el 40%. El resto corre a nuestro cargo y ganamos demasiado para poder acogernos a la seguridad social, pero no nos alcanza para cubrir los gastos. Esa frase atravesó el corazón del anciano. Jake llevaba semanas trabajando en la cadena de montaje y no tenía tiempo para descansar porque por las noches reponía estanterías en un supermercado. La pensión de Frank era suficiente para pagar los medicamentos y las facturas. Pero para Lily, todo era diferente. Frank volvió a la ventana. Lily estaba en el patio trasero, pintando un parterre con crepes de colores sobre los adoquines. Su pequeño cuerpo era un poco torpe, pero su rostro aún irradiaba una inocencia infantil. La mirada de Frank se posó en la puerta del garaje, donde Harley permanecía inmóvil. Una Heritage Softail clásica de 1987. El cromado estaba recién pulido. El motor seguía en perfecto estado. Un coleccionista experto podría pagar al menos 15,000 euros por esa maravilla, quizá incluso más. Y ese dinero sería más que suficiente para pagar los medicamentos de Lily. Frank murmuró en voz baja para sí mismo. Ya he perdido a una hija por la que daría la vida. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Camille se había ido. Sus recuerdos brillaban en el garaje. Pero ahora el futuro de su pequeña era más importante que el pasado. No perdería a la otra. Esta vez, la voz de Frank sonó firme y clara. La cocina se quedó en silencio, como si el cielo se hubiera oscurecido de repente. Jake levantó la cabeza. «Papá, ¿qué estás diciendo? Espera, voy a hacer unas cuantas llamadas más. Quizás podamos conseguir algo de los servicios sociales o de tu antigua unidad militar». Pero Frank sabía que su hijo se aferraba a un clavo ardiendo. Esa noche, cuando se quedó solo, pensó con claridad en esa realidad. Se sentó en la oscuridad del garaje durante horas. Antes de acercarse a la moto, se puso las manos sobre las rodillas. No era fácil tomar una decisión. No se trataba solo de vender un objeto, sino de deshacerse de su pasado. Se acercó con paso pesado a la moto. Abrió la alforja. En el rincón donde siempre guardaba sus cosas, había una nota doblada con la letra de María. María la había escondido allí en secreto durante uno de sus últimos viajes, por si algún día la necesitaba. Frank abrió la nota con manos temblorosas. «Querido Frank, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí, pero tú sigues en este garaje y probablemente me echas de menos. Por eso tengo una pequeña misión para ti. Sigue con tu vida. Sigue amando. Cuida de nuestra familia. Los mejores momentos de nuestro viaje no están en esta moto. Están en tu corazón. Y yo siempre estaré aquí. Siempre te querré. María». A Frank se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. María siempre había sido una mujer pragmática. Era romántica, pero también sabía cuándo era necesario tomar decisiones racionales. En su lugar, no habría dudado ni un segundo. La salud de Lily era más importante que los recuerdos del pasado. Frank metió la mano en el bolsillo y sacó el móvil. Se sabía el número de memoria. «Hola, soy Frank Dawson. Tengo una Harley Heritage del 1987. Quiero venderla. Estaba buscando Taylor's Motos Classic, un taller especializado en la restauración de motocicletas clásicas cerca de Toulouse». A la mañana siguiente, cuando el aire aún era fresco, Frank sacó la motocicleta del garaje. Al arrancar el motor, un sonido familiar llenó el aire. Una dolorosa sensación de calor lo envolvió. Por última vez, dio una última vuelta por las calles de Arles, donde le había enseñado a Camila a montar en moto. Pasó lentamente por delante del pequeño bistró de Caballón, donde solían tomar café los sábados por la mañana. Y finalmente llegó al valle de Lubrón, donde un día de verano Camille había levantado los brazos al cielo
y había gritado con todas sus fuerzas. Apagó el motor y cerró los ojos. Por un instante, las vibraciones del motor le parecieron las risas de Camille. El viaje de vuelta no fue un simple regreso, fue una despedida. Cuando llegó a casa, pasó una hora limpiando las piezas cromadas de la moto. Había tocado 35 años. Era como si cada superficie brillante albergara un recuerdo. Esa tarde, Frank cargó la moto en su furgoneta. Destino, el taller de Henderson, situado en un amplio terreno a las afueras de la ciudad. Un lugar donde las motos clásicas encontraban nuevos propietarios y los sueños volvían a cobrar vida. Bill Anderson veía este trabajo como algo más que un simple empleo. Creía que cada motocicleta tenía un alma y cada vendedor una historia. Frank también había adoptado esta filosofía. ¿Qué nos has traído hoy, Frank? Frank guardó silencio. Abrió lentamente la puerta trasera de la furgoneta. La Harley brillaba a la luz. Bill no miraba la motocicleta, sino el rostro de Frank. Es una leyenda, y tiene un gran corazón. Frank solo pudo asentir con la cabeza. Esta reliquia familiar es una auténtica joya, dijo Bill Anderson inclinándose con admiración hacia la Harley. Pasó las yemas de los dedos por el asiento de cuero y examinó cada detalle de la motocicleta. Rara vez veo motocicletas en este estado. Parece que ha pasado toda su vida en un garaje. Las piezas cromadas parecen nuevas. Franco negó ligeramente con la cabeza. Esa moto había tomado forma en sus manos a lo largo de los años. Cada tornillo, cada arañazo, cada marca era un recuerdo. Henderson dio vueltas alrededor de la moto y anotó algunos detalles en su cuaderno. Las costuras del asiento, el panel de instrumentos, las fijaciones originales de los retrovisores. Para los coleccionistas, todo eso valía su peso en oro. Luego se detuvo, se quitó las gafas y miró a Frank. Si no te importa, ¿por qué la vendes? Frank dudó. Hubo un largo silencio. Henderson no le presionó. Escuchó el silencio. Mi nieto necesita medicación, dijo Frank finalmente. Era lo único que tenía en la vida. Sus últimas palabras no salieron de su boca, parecían salir de su corazón. Henderson dejó a un lado sus despiadadas tácticas de venta y se inclinó hacia él con profunda compasión. No lo juzgó. Había oído historias similares antes, pero esta era diferente. No se trata de decir adiós al pasado, sino de renunciar a uno mismo para salvar el futuro. Voy a hacer algunas llamadas, dijo. Quizás encuentre a alguien que quiera un modelo así para su colección privada. Frank, jefe. Henderson entró y comenzó a hacer llamadas. En ese momento, un joven con las manos manchadas de aceite y una llave en la mano se detuvo entre las motocicletas. Llevaba un mono y tenía una llave en la mano. Tenía un aire amistoso y una mirada curiosa. Disculpe, señor, esa moto era suya. Frank se dio la vuelta. Sí, era mía, respondió. La acabo de vender. Me llamo Mason, dijo el joven. En su rostro se leía el respeto de alguien que entendía el pasado. Miró atentamente a Frank. No pareces alguien que quiera venderla. Frank sonrió, una sonrisa cansada, pero sincera. El deseo y la necesidad no siempre son lo mismo. Mason asintió en silencio. No solo había entendido lo que pasaba con la moto, sino también lo que pasaba por la cabeza de Frank. Y, sin darse cuenta, guardaba en un rincón de su mente los sentimientos que en el futuro desempeñarían un papel mucho más importante. Memoria. Es una moto realmente bonita, dijo en voz baja. Espero que el comprador sepa lo que está comprando. En ese momento, Henderson regresó con una carpeta en la mano y una sincera sonrisa en los labios. Frank, tengo buenas noticias. Te han ofrecido 17,000 euros. Eso será suficiente para pagar tus medicamentos y ahorrar algo para gastos imprevistos. Frank firmó los papeles con manos temblorosas. Cogió el bloque de roble que simbolizaba el dinero. Ya no tendría moto, pero tenía esperanza para la vida de su nieto. Mientras cargaban la Harley en un remolque, Frank miró hacia atrás por última vez. Al caer la tarde, el garaje estaba vacío. El casco de María seguía colgado en la pared, pero debajo no había ninguna moto. Solo quedaba una mancha oscura de aceite de años atrás. Frank estaba sentado en silencio en el garaje cuando Jake lo llamó para cenar.
Lily llegó corriendo y encontró a su abuelo en el garaje. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar. «Abuelo, la moto es lo único que tengo». Frank no se volvió. «Tuve que venderla, cariño, pero a cambio conseguí dinero suficiente para mantenerte sano durante mucho tiempo». Lily miró a su abuelo con la inocente pero aguda intuición de una niña. Se quedó callada un momento. Luego dijo, «¿Estás enfadado conmigo?» Frank se inclinó y la abrazó. «Nunca podría enfadarme contigo. Eres lo más importante en mi vida». Lily apoyó la cabeza en el pecho de su abuelo. «Tu abuela estaría muy orgullosa de ti», dijo con la mayor determinación que podía mostrar una niña de 8 años. Frank cerró los ojos. Por un instante, la voz de Camille resonó en su cabeza. «Sigue viviendo tu vida, sigue amando, cuida de nuestra familia». Y en ese momento lo comprendió. La moto se había ido, pero María seguía teniendo un lugar en su corazón y su recuerdo seguía vivo en la sonrisa de Lily. Frank abrazó a Lily y finalmente dejó que las lágrimas que habían estado conteniendo durante días fluyeran en silencio y sin que nadie lo notara, como si algo se rompiera dentro de él. Porque iba a tomar la misma decisión. Si Camille hubiera estado allí, él habría hecho lo mismo. La familia lo era todo para él. Pero Frank no sabía una cosa. Nunca había imaginado que su sacrificio movilizaría a una comunidad que ni siquiera sabía de su existencia. La noche en que vendieron la moto, estaba haciendo guardia en un garaje a pocos kilómetros del pueblo. Mason, un joven mecánico que trabajaba allí, estaba reparando vehículos de emergencia, pero su mente seguía en el anciano que había conocido en la tienda de Henderson. La actitud silenciosa de Frank al entregar la moto había demostrado que el honor se puede expresar sin palabras. Cuando terminó su turno, regresó a casa con una oscura inspiración. Unas horas más tarde, se sentó frente al ordenador y hizo algo. Entró en la única red social que conocía, Iron Brotherhood France, un foro dedicado especialmente a los motociclistas. Se trataba de un lugar de encuentro digital donde motociclistas de 3 países compartían sus historias, rutas, consejos y, en raras ocasiones, peticiones de ayuda. Lo que escribían era muy sencillo, pero esas palabras sencillas llegaban directamente al corazón. «Hermano, hoy he conocido a alguien que nunca olvidaré. Un hombre de 68 años, veterano de guerra, ha vendido su Harley, que guardaba todos los recuerdos de su pequeña hija. Llevaba 35 años con esa moto. Hoy se ha visto obligado a decir adiós a esta leyenda para pagar el tratamiento de su nieto. Para mí, él es un auténtico motorista. Quería compartirlo con vosotros. Saludos, Mason». En pocos minutos recibí un montón de respuestas. «Es un honor. ¿Podemos ayudar?» «Danos más detalles, hermano. Era uno de los nuestros. Vivió para nosotros». La noticia se extendió como la pólvora. No solo en Francia. En Alemania, Road Wolf. En Bélgica, Road is Sacred. En Italia, Fratelli del Motore. Y en Estados Unidos, Christian Motorcycle Association, Rolling Thunder, Vietnam Veterans Motorcycle Club y Women on Wheels. Todo el mundo compartió esta historia. La historia de un hombre, un niño y una motocicleta, una historia de lealtad, sacrificio y familia. Estos valores no tenían límites. Los líderes de los foros se pusieron en marcha. Se abrieron cuentas para recaudar fondos. Se buscaron piezas de repuesto. Se registraron motocicletas antiguas para su restauración. Algunos enviaron cascos, otros piezas de repuesto y otros dinero. Pero lo más importante fue que enviaron solidaridad y honor. Frank no sabía nada de esto. Cada mañana abría la puerta del garaje, miraba al vacío y reparaba la bicicleta de 3 ruedas de Lily, hasta que, semanas después, oyó un sonido familiar. En el jardín estaba engrasando la cadena de la pequeña bicicleta roja de Lily. El primer ruido del motor llegó desde muy lejos, más abajo en la calle, un sonido suave, sordo y profundo. Luego otro y luego una docena más. Frank se puso de pie. Todavía le dolían un poco las rodillas, pero reconoció los motores. ¿Era ese el ruido? Harley Davidson y más. Se protegió los ojos con la mano y miró a lo lejos. Al final de la calle, brillaban bajo el sol de la mañana. Chaquetas de cuero negro,
banderas francesas y estadounidenses, una caravana de motos que se acercaba lentamente, incluyendo mujeres. Todos iban hacia su casa. El ruido no solo provenía de los motores, era un sonido que se acercaba y alteraba el ritmo de los latidos de su corazón. Era como un grito que venía de debajo del asfalto, como un trueno que se acercaba a su casa. «Papá, ¿qué es ese ruido?». Lily levantó la cabeza del libro para colorear que tenía en el porche. Sus ojos se agrandaron. Frank se puso de pie y reconoció una vibración familiar en el ruido. Una superficie cromada, el sonido de las Harley, pero había varias. Frank salió al jardín, el sol los cegaba, pero el ruido era tan fuerte que sabía lo que era sin siquiera mirar. La primera motocicleta dobló la esquina. Cuando llegó a la acera, Frank contuvo el aliento. Detrás vino la segunda motocicleta, luego la tercera. En un momento dado, perdió la cuenta. Las motocicletas estaban aparcadas a ambos lados de la calle. Algunas tenían matrículas francesas, otras alemanas y otras belgas. Jóvenes, mayores, hombres, mujeres. Todos venían de diferentes lugares, pero compartían los mismos valores. La motocicleta que iba en cabeza giró hacia el camino del garaje de Frank y apagó el motor. Después de todo ese ruido, de repente se hizo un silencio tan profundo que era casi doloroso. Por un momento, el tiempo se detuvo. Los únicos sonidos eran los pájaros, la respiración pesada de Lily y el ligero humo del escape que se esparcía con el viento. Los vecinos habían salido a la calle. Algunos estaban en las ventanas, otros en sus Porsche. La anciana señora Patterson se llevaba la mano a la boca y lloraba. Algunos jóvenes grababan la escena con sus teléfonos móviles, pero ninguno de ellos entendía realmente el significado de aquella reunión. El conductor delantero se quitó el casco, se acercó a Frank. ¿Es usted Frank Dawson? Frank inclinó la cabeza, un poco confundido, pero tranquilo. Sí, soy yo. Me llamo Mason, dijo el joven con respeto. Nos conocimos hace 2 semanas en Henderson, cuando vendió su moto para pagar la medicación de su nieto. Frank estaba sorprendido, pero estas personas no parecían amenazantes. Al contrario, irradiaban paz. Eran como extranjeros que hablaban el mismo idioma. Señor Dawson, dijo Mason, lo que ha hecho se ha difundido entre escritores desde Colorado hasta Marsella, desde Burdeos hasta Bruselas y Múnich. Los motociclistas hablan de un abuelo que eligió el amor en lugar del cromo y creen que el sacrificio que hizo por su familia no debería ser recompensado con un garaje vacío. Mason señaló a la multitud que llenaba la calle. Estas personas han venido aquí para mostrarles su respeto, aunque no lo conozcan, porque, al igual que usted, están dispuestas a sacrificarlo todo por sus seres queridos. Para ellos, la familia lo es todo. En ese momento, apareció una camioneta al final de la calle. Detrás de ella había otra camioneta. Se veía claramente una motocicleta cubierta con una lona. Frank dio unos pasos hacia adelante instintivamente. Sus ojos brillaban. Señor Dawson, dijo Mason, no podemos devolverle su motocicleta original, pero queremos devolverle el espíritu que le quitaron. Y eso es aún más valioso. Mason asintió con la cabeza. Los 3 hombres se acercaron a la multitud. Juntos, levantaron lentamente la lona. Cuando ésta cayó al suelo, los ojos de Frank se agrandaron. Era una Heritage Softail clásica restaurada en color plateado y negro, del mismo año y modelo. Sin embargo, cada detalle había sido recreado con maestría. El asiento era nuevo, pero las costuras eran iguales a las de la antigua motocicleta de Frank, hechas a medida. El escape era también hecho a medida, y justo encima, en el panel lateral del chasis, había una inscripción grabada a mano. Damos todo por nuestros seres queridos. Damos todo por nuestros seres queridos. Mason continuó. Esta motocicleta fue restaurada por mecánicos de 6 países diferentes. Siéntanse orgullosos, porque lo que han hecho les ha dado esperanza. Frank tenía un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Lily se acercó a él en silencio. Le tomó la mano. «Papá», susurró, «es tuya». Levantaron con cuidado la lona. La luz del sol se reflejaba en el metal y lanzaba destellos al aire. Allí, en el remolque, como un sueño de otra época, se encontraba una magnífica Softail.
Pero no era solo una motocicleta. Frank sintió que le temblaban las rodillas al acercarse, porque los detalles de esta máquina le habían impresionado profundamente. En memoria de María, había una elegante inscripción grabada en el depósito. Justo debajo del velocímetro, se había colocado una pequeña placa de bronce en recuerdo de María. Para Frank y Lily, el amor siempre prevalecería. En el asiento de cuero hecho a mano había una frase grabada con letras delicadas. Donde quiera que estés, estoy contigo. María. Las alforjas especiales estaban decoradas con motivos de atardeceres en carretera y del retrovisor derecho colgaba un pequeño casco. Las alforjas especiales estaban decoradas con motivos de atardeceres en carretera y del retrovisor derecho colgaba un pequeño casco. Era de color morado brillante y tenía el nombre de Lily. Había sido hecho especialmente para una niña de 8 años. Frank se acercó a la moto y sus dedos temblaron involuntariamente. Cuando vio el nombre de María, se le llenaron los ojos de lágrimas y su visión se nubló. La sonrisa de María traspasó el tiempo por un instante. Frank sabía que nunca podría tocar esa sonrisa, pero que siempre formaría parte de él. Mason se acercó en silencio y habló con voz respetuosa. La moto había sido revisada en Denver por Tommy Morrison. La pintura era obra de Sarah Chen de Phoenix. El cromado había sido realizado por los hermanos Kowalski de Day 3. Cualquiera que tocara esta moto sabía que no era un vehículo cualquiera, sino algo sagrado. Lily se abrió paso lentamente entre la multitud y se acercó a la motocicleta. Sus ojos brillaban. «¡Papá, es tuya!». Frank no pudo responder. No encontraba las palabras. Se arrodilló lentamente y tomó a Lily en sus brazos. Juntos miraron en silencio la motocicleta. Lo que ambos creían perdido había vuelto a la vida bajo el cromo y el cuero. Nadie rompió el momento. Nadie habló. Solo se oía el viento y el sonido lejano de la cadena de la motocicleta. Mason sacó un sobre de su chaqueta y esperó. Hay algo más. La comunidad ha iniciado una campaña de recaudación de fondos. Esto cubrirá todos los gastos médicos de Lily durante los próximos 3 años y será más que suficiente para cualquier otra cosa que pueda necesitar. La voz de Frank temblaba. No puedo aceptarlo. Es demasiado. Mason respondió con voz amable pero firme. Señor Deason, usted ha renunciado a todo por su familia. Eso es lo que hace un verdadero luchador. Eso es lo que hace un hombre de verdad. No es caridad, es hermandad. Alguien se apartó de entre la multitud. Era una anciana de mirada severa, pero de corazón bondadoso. Llevaba una chaqueta de cuero con una vieja insignia de un club. En la solapa tenía un botón descolorido con el retrato de un joven. Frank dijo, hace 2 años perdí a mi marido. Llevábamos 40 años juntos. Cuando escuché tu historia, supe que él también lo hubiera querido. Lo hice en su memoria. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero se mantenía erguida. Su rostro reflejaba el respeto por su pasado. Se acercó un joven. Llevaba una insignia militar en la chaqueta. Parecía tener unos 20 años, pero sus ojos reflejaban la silenciosa sabiduría de un hombre que había visto la guerra. Se inclinó con respeto. Se llevó la mano a la frente. Frank Dawson, eres un veterano de guerra, pero también un héroe. Has sido la voz de este país, de esta familia, de esta comunidad, y ahora nos perteneces a todos. La multitud se inclinó lentamente. En ese momento, el silencio era la mayor muestra de respeto. Frank dirigió la mirada hacia Lily, sonrió, tomó el sobre y por primera vez pudo hablar con sinceridad. Les doy las gracias a todos, en nombre de María, en nombre de Lily, y por haberme demostrado que no estoy solo en este viaje. Otro joven se adelantó entre la multitud. Su uniforme, con el emblema de Fort Carson en la solapa, llamó inmediatamente la atención. Señor Dawson, dijo con postura erguida, soy militar en Fort Carson. Estoy aquí en nombre del grupo de escritores veteranos. Cuando nos enteramos de que tenía un compañero soldado que lo había dado todo por su familia, no pudimos quedarnos callados. A continuación, los escritores salieron de entre la multitud y, uno por uno, explicaron por qué estaban allí. Algunos habían viajado durante años para apoyar a sus esposas. Otros habían traído a sus hijos pequeños al hospital. Todos comprendían que la decisión de Frank no era solo la historia de un hombre,
sino una expresión colectiva de sacrificio, amor y dignidad humana. Frank se quedó de pie, con las manos cruzadas sobre el pecho, escuchando en silencio. Aún no podía creer lo que estaba pasando. En ese momento, Lily susurró en voz baja: «Papá, ¿podemos continuar?». Frank se volvió y miró a su pequeña hija. Luego miró a los cientos de desconocidos que llenaban la carretera, a las personas que habían recorrido cientos de kilómetros para estar allí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Quieres subir, cariño?». Lily asintió con entusiasmo. Frank la cogió con delicadeza en brazos y la sentó en la parte trasera de la motocicleta, en el lugar donde María había estado sentada durante todos esos años. El motor arrancó con solo pulsar un botón. El escape rugió con fuerza. Las manos de Frank se posaron automáticamente sobre el manillar, guiadas por 35 años de memoria muscular. En ese momento, fue como si el tiempo se hubiera rebobinado. Salieron lentamente del garaje y, en ese mismo instante, 200 motos arrancaron a la vez. El ruido era más fuerte que un trueno. Era una celebración, una orquesta que celebraba el amor, el sacrificio y la verdadera lealtad. Frank avanzaba por la calle del barrio mientras Lily reía. Los escritores que lo rodeaban lo acompañaban como un círculo protector. Era como un desfile en el que el cromo, el cuero y los corazones se fundían en uno. Los vecinos se paraban en las aceras. Muchos lloraban. Algunos se llevaban la mano al corazón, otros rezaban. Todos eran testigos de un momento que se recordaría durante mucho tiempo en Hasbrouck. Cuando terminó el recorrido, regresaron lentamente. Los escritores se fueron uno por uno, pero nadie se marchó sin despedirse de Frank. Le estrecharon la mano, le dieron besos y le contaron historias. Le recordaron que los caminos no están hechos solo de asfalto, sino que se crean en los momentos en que tocas a las personas. Mason fue el último en marcharse. Se acercó a Frank. Tenía otro sobre en la mano. «Hay algo más», dijo sonriendo. «¿Recuerdas la primera moto que vendiste?». Henderson la encontró. Frank lo miró desconcertado. «El comprador es un coleccionista californiano. Escuchó tu historia y solo dijo una cosa: esta moto debe ser suya. Te la devuelve. Ahora tienes 2 motos». «Frank». Frank no pudo decir nada. Solo se alejó de Mason. El sol se ponía y Hasbrouck se bañaba en una luz dorada. Frank regresó al garaje. Esta vez no estaba vacío. Las 2 motos estaban allí. Pero lo más importante era que Frank tenía el corazón lleno. Lily se sentó junto a la vieja radio de María y había pegado una nueva foto en la nevera. En ella se veía a un hombre volando en el cielo, una niña pequeña y un ángel. Los 3 estaban sentados en una motocicleta y sonreían. «Somos nosotros», dijo Lily. «Tú, yo y mi abuela. Ahora podemos viajar juntos». Frank la tomó en sus brazos. La abrazó con fuerza y en ese momento lo comprendió. María tenía razón. Los mejores momentos de sus viajes no serían en la carretera o en la motocicleta, sino en sus corazones unidos por el amor. La unión, la entrega y el infinito poder de estar juntos residían en ellos. Frank miró al cielo. Le pareció oír la voz de María en el viento. María sonreía. Todo estaba en su sitio. Al día siguiente, Frank y Lily emprenderían su primer gran viaje, y el espíritu de María los acompañaría junto con 200 hermanos repartidos por las autopistas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Mira el siguiente video inspirador que se reproduce en la pantalla. Nos vemos en tu próximo viaje. Mason apartó la mirada. El sol se ponía y Hasbrouck se bañaba en una luz dorada. Frank regresó al garaje. Esta vez, el garaje no estaba vacío. Las 2 motocicletas estaban allí, pero lo más importante era que el corazón de Frank estaba lleno. Lily estaba sentada junto a la vieja radio de María y había pegado una nueva foto en la nevera. En la foto había un hombre volando en el cielo, una niña pequeña y un ángel. Los 3 estaban sentados en una motocicleta y sonreían. «Somos nosotros», dijo Lily. «Tú, yo y mi abuela. Ahora podemos viajar juntos». Frank la tomó en sus brazos. La abrazó con fuerza y en ese momento lo comprendió. María tenía razón. Los mejores momentos de sus viajes no serían en la carretera o en la motocicleta,
sino en sus corazones unidos por el amor. En ellos residía el infinito poder de la solidaridad, la abnegación y la unión. Frank miró al cielo. Le pareció oír la voz de María en el viento. María sonrió. Todo estaba en su sitio. Al día siguiente, Frank y Lilie emprenderían su primer gran viaje y el espíritu de María los acompañaría junto con 200 hermanos repartidos por las autopistas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Además, no te pierdas el siguiente video inspirador que se reproduce en la pantalla. Hasta el próximo viaje. Mason apartó la mirada. El sol se ponía y Hasselbrook se bañaba en una luz dorada. Frank regresó al garaje. Esta vez no estaba vacío. Las dos motos estaban allí, pero lo más importante era que Frank tenía el corazón lleno. Lily estaba sentada junto a la vieja radio de María y había pegado una nueva foto en la nevera. En el dibujo había un hombre volando en el cielo, una niña pequeña y un ángel. Los tres estaban sentados en una motocicleta y sonreían. «Somos nosotros», dijo Lily, «tú, yo y mi abuela. Ahora podemos viajar todos juntos». Frank la tomó en sus brazos. La abrazó con fuerza y en ese momento lo comprendió. María tenía razón. Los mejores momentos de sus viajes no serían en la carretera o en la moto, sino en sus corazones unidos por el amor. En ellos residía el poder infinito de la solidaridad, la abnegación y la unión. Frank miró al cielo. Le pareció oír la voz de María en el viento. María sonrió. Todo estaba en su sitio. Al día siguiente, Frank y Lilie emprenderían su primer gran viaje y el espíritu de María los acompañaría junto con 200 hermanos repartidos por las autopistas. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta al video y suscribirte al canal. Además, no te pierdas el siguiente video inspirador que se reproduce en la pantalla. Hasta el próximo viaje.